Te pediría que si nos podés contestar un par de preguntas antes del final, cambiando tu chip y volviendo a tu condición de pediatra y de investigador en vacunas, sobre ¿en qué terminó la investigación de las vacunas en contra del COVID? Si ya las actuales vacunas de COVID han evolucionado desde aquellas que nos pusimos durante la pandemia. En el caso puntual tuyo, de la experiencia que tuviste con Pfizer. Sí, estoy todo oxidado en esa parte, pero voy a tratar de ser lo más preciso posible. El COVID no es un germen que tenga ahora los cambios que la gente imagina que sigue teniendo. Todos los virus van mutando un poquitito. ¿Por qué? Porque los virus se copian a sí mismos muy rápido y son muy desprolijos. Los virus, sobre todo, se llaman de ARN, como es el COVID. Como se copian desprolijo, cometen errores cuando se están copiando. Entonces, la copia, si uno fuera a encargar una fotocopia, le vendría un poco borrosa o con los pelos de distintas formas, pero sigue siendo la misma persona. Entonces, las vacunas que fueron diseñadas para proteger contra el COVID, se siguen avivando que es el COVID y siguen protegiendo. En mi opinión, hay una expectativa totalmente desmesurada en el tema de las vacunas del COVID, que es evitar que uno se resfríe, que tenga una gripe común. Eso no se puede evitar en la naturaleza, y no es deseable evitarlo. Porque ¿cómo hace el cuerpo para estar siempre preparado para defendernos contra bichos? Cada tanto lo tiene que volver a ver. Es como cuando vos conocés a una persona a los 15 años, si te lo encontrás a los 50 de nuevo, no sabes quién es, viste que te paran en la calle, hola, ¿cómo estás? ¿Quién será este? Bueno, eso al sistema inmune le pasa también. Entonces el sistema inmune deja libre la nariz para que los gérmenes entren a la nariz y ahí los vuelve a ver. Dice, bueno, no me olvido, este es el COVID. Y el bicho no pasa de la nariz, no se mete en el pulmón y te termina mandando al hospital. Esa es la función de una vacuna, permitir el permanente reconocimiento. Por lo tanto, después de la tercera dosis de vacuna, yo no me vacuné nunca más. Y no me vacuné porque yo no tengo miedo a resfriarme por COVID, ni cuando a mí me dicen, tenés COVID, me preocupo. He tenido 5 veces COVID, no me importa. Yo me asusté cuando tuve COVID y lo tuve 2 veces sin estar vacunado. Pero una vez que estás vacunado, el COVID te va a resfriar como cualquier otro virus y no merece ni siquiera que sepas el nombre del que te está resfriando. Y la gente que se muere por COVID o se muere por otro virus, indistintamente porque la persona está muy frágil. Es decir, si viene un frío bárbaro, el tipo que está en la calle durmiendo y tiene una tuberculosis y está malnutrido se va a morir. Pero es el frío, o puede ser una lluvia, o puede ser un virus, y esas son las personas mayormente que hoy están golpeando en el COVID. Que se están golpeando con el COVID. Se están golpeando con el COVID como se golpearían con la gripe y se tienen que vacunar contra la gripe porque a diferencia del COVID, la gripe sí que cambia de forma. ¿Y el dengue? El dengue es otra historia distinta que está, a mi juicio, mal entendida. Ojo, que al COVID hay que vacunarse. Pero hay que vacunarse 3, 4 veces, no se va a hacer 18 veces. Eso no agrega nada. Por ahí dentro de 5 años el COVID hay que volver a vacunarse. En cuanto al dengue, lo que la gente no termina de pescar es que el dengue son 4 hermanos. Muy parecidos, pero no son el mismo. Entonces, para protegerse contra el dengue hay que cuidarse de 4, no de 1. Hay dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4. Y los 4 hermanos se parecen lo suficiente como para que el sistema inmune se los confunda, pero no tanto como para que el sistema inmune proteja contra los 4 cuando conoce a 1. El tema con la vacuna del dengue es que lo que está muy claro es que cuando le presenta a los 4 hermanos a las defensas reconocen bien a 2. No se sabe si reconocen todo bien a los otros 2. Y el problema es que cuando uno intuye que este es hermano del otro, pero no lo reconoce perfectamente, no necesariamente lo va a poder frenar. Y a veces en el afán de frenarlo puede terminar lastimando al propio cuerpo. Es decir, se genera una situación en la que las defensas empiezan a desesperar, a tratar de parar a este hermano que no saben bien si eso no es, y pueden terminar haciendo daño. No se sabe hoy si ese es el caso con la vacuna que se está administrando. No hay ninguna prueba de que lastimen al cuerpo, pero tampoco hay ninguna prueba de cuán buenas son esas defensas contra estos 2 hermanos
contra los que no se ve protección. Hay que esperar un poco para entender la vacuna mejor. Uno se puede vacunar, no está probado que haga mal, pero no está garantizado que esté tan protegido como está protegido con una vacuna del COVID. Y en ese sentido el dengue nos da un margen mucho mayor de maniobra que el que nos daba el COVID en materia de mortalidad, en materia de gravedad de casos. Bueno, el gran secreto del dengue es que el problema del dengue es la segunda vuelta y no la primera. La primera vez que uno se agarra dengue se la pasa horrible, pero no se muere. Por ahí es la peor gripe que tuvo en la vida, pero no se muere. Y 3 de cada 4 personas que lo tienen ni siquiera saben que lo tuvieron. Contra ese dengue no está claro que esta vacuna sea efectiva contra las 4 hermanos, pero contra el que está dando vueltas hoy sí lo es. Y teme que cuando uno tiene por segunda vez dengue, sí la puede pasar muy mal. Entonces todo aquel que tuvo dengue tiene que vacunarse, porque ahí sí la vacuna funciona para todo, porque ya tiene de alguna manera como el primer impulso que le dio la infección que sufrió alguna vez. Entonces yo tuve dengue, me tengo que ir a vacunar. Después del dengue espero unos meses y me vacuno. Ahora, si yo nunca tuve dengue, el peligro es que yo conozca solo a algunos y no a otros de los hermanos, y estos otros me hagan un desastre, ¿no? ¿Se entiende? Sí, si no tuvimos dengue no está claro qué hay que hacer. Si tuvimos dengue no hay ninguna duda que hay que vacunarse. Creo que hasta aquí llegamos, Luis. Sí, muy interesante, sobre todo el proyecto en general y esta última recomendación sobre el dengue, que por ahí no teníamos.